buenas, bienvenidos al Banquillo. Gracias por seguir con nosotros a través de la señal de TSI. Hoy vamos a revisar con el sector agrícola los compromisos que se asumen durante la pandemia y pospandemia en procesos de recuperación de la economía nacional. Se ha cifrado en el campo la posibilidad de encontrar el financiamiento, por un lado, por parte de ellos para salir adelante en esta crisis, tomando como referencia la producción agrícola en la nación. Don Edgardo Leiva, miembro de la Asociación de Porcicultores de Honduras y hombre ligado también a la industria lechera y ahora a la producción de granos básicos. En principio, ¿cómo reciben estos retos que les está trasladando el Estado y la población consumidora en momentos críticos del país? Gracias por acompañarnos, ingeniero. Bienvenido al Banquillo. Muy buenas noches, Rosendo. Realmente agradezco mucho la invitación que usted hace a este prestigiado y bien visto programa. Mire, una de las cosas que hay que felicitar al gobierno de la República es que dentro de los temas esenciales, el sector agropecuario ha sido fundamental y prioritario. Y dentro del primer día de toque que nos impusieron, lógicamente para salvaguardar la salud del pueblo hondureño, los productos esenciales hemos venido trabajando. Y ya tenemos más de 65 días de estar trabajando bajo la pandemia. La industria lechera, la industria porcina, que son las que yo estoy muy ligado, y un poco la siembra. Vemos cómo esta actitud del gobierno a permitirnos de no pararnos ha logrado dos propósitos. Propósito número uno, logró menos pérdidas de empleo, menos pérdida en la actividad económica en el sector primario, tanto de leche como de carne de cerdo y otros insumos agropecuarios. Y la segunda, que el consumidor no dejara de percibir esos productos esenciales. Hemos hecho esfuerzos, tengo experiencias dentro de la industria láctea, donde hemos provisto a la mayor parte de la población de productos básicos en el tema lácteo. Las rutas, los camiones han estado básicamente las 24 horas y hoy por hoy el pueblo hondureño no se puede quejar de que ha faltado algún producto de esos esenciales a los cuales el gobierno de la República le dio prioridad nacional, y eso es de felicitar tanto a los consumidores hondureños como al pueblo, al gobierno, por haber priorizado los productos esenciales para no irnos a emproblemar en una escasez de alimentos. ¿Se han conservado en qué porcentaje los empleos de estos sectores que usted me dice se han mantenido activos? Las suspensiones, si han llegado, ¿en qué términos las registra, don Edgardo? Bueno, mire, dentro de lo que es la parte de la industria láctea, al 100%, dentro de lo que es la industria porcina, igual. Las plantas, los mataderos, los que son especializados para matar cerdo, tenemos varias empresas que han estado laborando las 24 horas, y en esto no ha habido ningún tipo de especulación, ni recortes de empleo, ni nada. A pesar de que en el sector agrícola, licenciado Rosendo, es un sector que siempre ha estado estigmatizado, que siempre no se le ha brindado el apoyo en los últimos 40 años, pero que últimamente sabemos la importancia que reviste en la agenda de este gobierno y que le ha dado prioridad. Y en ese sentido yo creo que ha respondido un 100% el sector agroalimentario de Honduras. ¿Y ustedes se han cerciorado de que no se registre especulación, que el precio que fijan en el despacho también se mantenga no solo a nivel de los grandes centros de abasto, sino que en pulperías, donde también hay un alto porcentaje de ventas, sobre todo de leche, se esté vendiendo en los precios justos, sin entrar en esa espiral inflacionaria que en algunos productos han preocupado
a nivel del territorio nacional, ingeniero Leiva? Bueno, mire, en el caso de la industria láctea le puedo garantizar que en los últimos 5 años no ha habido ningún tipo de aumento. El consumidor tiene un acceso ilimitado a la producción de leche gracias a que contamos con una industria seria, responsable y con productores, proveedores que trabajan los 365 días y de los cuales junto a nuestros colaboradores se han convertido prácticamente en los héroes silenciosos, porque le voy a decir una cosa, solo el mes pasado en la industria láctea se recolectaron más de 1 millón de litros de leche del sector informal que no pudo entablar una línea de comercialización en el sector artesanal, pero que ya la industria está haciendo algunos arreglos para ver de qué manera ayudamos al sector artesanal a comercializar algunos productos como queso seco, queso semiseco y quesillo, porque hay varios mercados que están cerrados. Y la gran problemática que estamos enfrentando ahorita es con los pequeños productores que le venden al sector artesanal, al tener problemas con El Salvador, tener problemas con Guatemala. La región centroamericana ahorita está igual que las municipalidades, igual que los municipios. Están cerrando fronteras, están pidiendo requisitos y eso es para mí uno de los grandes retos de esta pandemia. ¿Y cómo lo están coordinando? ¿Cómo lo están coordinando, ingeniero Edgardo Leiva? Porque hemos escuchado de sobreproducción en algunos sitios del país de leche. Podemos citar la zona oriental del país y la zona de Atlántida. Con estas medidas de restricción que están poniendo hacia Guatemala y ahora hacia Costa Rica, ¿cómo está ese producto? Que en parte circula a nivel del mercado de la región. Bueno, recordemos algo. Así como el mercado zonal Belén se cerró, se cerraron los mercados en El Salvador, se cerraron los mercados en Guatemala. Ahorita Costa Rica está poniendo algunas trabas a los transportistas que entran a Nicaragua o que salen de Costa Rica. Y eso realmente lo que viene a causar es una enorme distorsión en el mercado centroamericano. Y creo y estoy seguro que cuando la FAO o la ONU estaba hablando de este tipo de temas de hambruna, era porque las interrupciones en la cadena normal de distribución de ciertos productos, en el canje intercomercial entre países, iban a surgir estos temores. Y le voy a poner ejemplo. Hoy por hoy tenemos, por ejemplo, un Catacamas, Olancho, un municipio de Honduras, que está tratando de cobrar una extorsión o tratando de que la gente no entre, pero entras y te cobro. Todo ese tipo de cosas se están dando. Costa Rica, lo llevamos a nivel macro país, está pidiendo que todos los transportistas se hagan la prueba PCR y se imagina usted lo que tardan para hacérsela. Por eso el gobierno de Nicaragua reacciona, cierra la frontera. Esto, al final, quien pierde es el sector agroalimentario, que necesita una cadena libre de circulación, una cadena que no se interrumpa, y en ese sentido es que nosotros sentimos de que van a haber muchos del sector agroalimentario que van a poder perder, y la recuperación en el sector, cada vez que usted deja de vender una cosecha, por ejemplo, de zucchini que se exportaba para Estados Unidos, o ocras, las ocras, si usted no sabía o el pueblo hondureño no sabía, la mayor parte se perdió porque el food service en Estados Unidos estaba estaba cerrado y eran productos esenciales dentro de la cadena de food service, como cerraron los restaurantes en Honduras. Entonces, al perderse esa cosecha, esos productores, exportadores o esos pequeños productores que le vendían a un mercado tal como este, prácticamente ahorita van a necesitar entre 1 o 2 años para poder restablecer y poder conseguir líneas de financiamiento, porque el producto lo perdieron. Y a eso es lo que se refiere la FAO. No esencialmente que no se produzca, es al rompimiento de la cadena de distribución que va a traer consecuencias de pérdidas
para aquellos que venían comenzando, sacaron un crédito y con eso estaban trabajando y ahora se ven en la imposibilidad de poder seguir produciendo si no se les abre una línea de financiamiento. Está con nosotros esta noche al banquillo el productor agrícola Edgardo Leiva. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo esta noche con el ingeniero Edgardo Leiva. Me hablaba de las pérdidas que están registrando en varios sectores. ¿Tienen algún estimado del impacto que se genera producto de la no comercialización? Ingeniero Leiva. Bueno, mire, Rosendo, el problema es que esto nos agarró, así como ha agarrado a diferentes rubros, nos ha agarrado improvisto. Inclusive creo que la ansiedad o la dificultad para resolver cada quien sus problemas dentro de los rubros diferentes ha sido impactante, de tal manera que el tema es que todos entendemos que todos estamos bajo la misma mecánica. Todos, por ejemplo, en la industria avícola, que su mayor porcentaje lo vendía por la línea de restaurantes rápidos, ha perdido enormemente, más del 40%, y en este momento, gracias a que hay un almacenaje en refrigeración, puede estar teniendo pérdidas. Pero lo más preocupante, Rosendo y auditorio, es la pospandemia. La pospandemia para nosotros va a significar mucho porque vamos a tener muchos sectores de la economía sin dinero y sin compra. Y eso puede ocurrir algo sin precedentes para que los productos no se comercialicen de la manera normal. Entonces, ahí es donde tenemos que ser muy creativos e imaginativos para ver de qué manera solventamos estos problemas. Le voy a poner un ejemplo. En la carne de cerdo actualmente teníamos más de 8,000 cerdos quedados en las granjas. Eso significaba una enorme pérdida porque ya esos cerdos habían alcanzado. La asociación a la cual representamos hizo un convenio con el sector importador que importa el 60-70% de las importaciones de Estados Unidos. Logramos un acuerdo verbal en el cual lo que nos dispusimos es a tratar de comercializar esa producción por medio de ellos. Ese es un gran ejemplo. Se están comercializando y matando más de 3,000 cerdos y los importadores están limitando sus importaciones y están ayudando al consumo nacional. La industria láctea el mes pasado, en mayo, compró más de 1 millón de litros de leche al sector informal. Esto como para darle un alivio, ya que entenderíamos de que la situación no va a ser nada prudente después de que la pospandemia, ya que si esos productores ahorita no tienen ingresos, van a empezar a matar sus animales y por ende nosotros como industria lo que queremos es que todos prevalezcamos, todos sobrevivamos a un efecto del que nos pudiéramos lamentar después si no vamos a encontrar materia prima como es la leche o la carne de cerdo. Entonces hemos llegado a grandes consensos, pero hay otros sectores que pudieran estar perjudicados, como el tema de los vegetales orientales que se exportan. Habría que hacer un censo. Aquí es donde los gremios se tienen que reinventar. La Secretaría de Agricultura ya debería estar trabajando en ese tema para ver cuánta gente dejó de comercializar y cuáles serían los mecanismos de alivio para que estos restablezcan su producción. ¿Y qué papel deben jugar entes, en principio del Estado, y también instituciones del sector privado para lograr colocar este producto en los grandes mercados? Porque habrá necesidad también en ellos. Y citemos el gran aliado histórico de nuestro país, Estados Unidos. Se están creando esas rutas ya a nivel del productor para que este producto no se siga perdiendo. Y si no se tiene el consumo local, pues pensar en función de la venta a Estados Unidos. ¿O están encontrando dificultades para ello, ingeniero? Bueno, veamos que aquí el tema es que todos estamos bajo las mismas circunstancias. Tenemos a un sector exportador que encuentra en Estados Unidos
un nicho de mercado el cual puede estar cerrado, que son los food service, están a la espera de las aperturas, ¿verdad? Esto de las aperturas no va a ser fácil, tampoco es que al abrirse la economía ya va a empezar a comercializar de manera como tenía prevista la producción. Entonces, dentro de la tubería de producciones que teníamos establecidas, van a haber ciertos rubros de la economía nacional que van a enfrentar serios problemas, tanto logísticos como comerciales. Y en eso yo creo que es un papel preponderante el de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, diagnosticar cuáles van a ser los efectos en esos rubros de exportación. En el tema interno, nosotros creeríamos de que hay rubros prioritarios, por ejemplo, granos básicos. ¿Cómo están las siembras ahorita? Mire, por ejemplo, ahorita tuvimos un problema porque queríamos fortalecer la siembra bajo riego por goteo. La frontera con Costa Rica está cerrada. No hay tubería de 2 pulgadas. Se agotaron la existencia. Me estaba comentando gente que provee de riego. Entonces, todo ese tipo de cosas al final repercuten porque la siembra no puede esperar, porque no podemos alargar el proceso de siembra, ya que tuvimos un invierno bastante temprano que lo tenemos que aprovechar y tenemos que estar preparados para eso. Entonces, y el enfrentar pérdidas en logística, como por ejemplo la toma hoy al sur, toma al norte, toma al oriente, todas esas cosas limitan al productor que viene a la ciudad y quiere venir a comprar, y lo que estamos haciendo, y yo le mando un mensaje al sector transporte: no debemos de cortar las vías de comunicación, porque al final estamos atentando contra la libre circulación y contra los alimentos. Cuando un productor necesita en este momento hacer la siembra, comprar los insumos y tenemos obstáculos en la carretera, realmente nuestros productores se desaniman, y es ahí donde debemos de prestar mucha atención, porque lo que para unos parece bien, para otros va a ser enteramente muy peligroso, pero al final vamos a interrumpir esas cadenas de comercialización que tanto necesitamos en este momento, y que estos obstáculos que privan la libre movilización al productor se va a enfrentar en un gran problema. Y creo que es ahí donde le está apuntando los organismos internacionales en cuanto a que puede haber una hambruna. Esto de los insumos y de materias primas que no tenemos en el instante en que estamos arrancando con un invierno que da buena esperanza a los productores, vienen de Costa Rica. ¿Qué riesgos hay si esto se mantiene así para ustedes? No, es que ahí es donde tenemos que apostarle. Mire, hay una gran oportunidad, y la gran oportunidad es de una reconversión del sector agrícola. Lógicamente tenemos que ser bastante entusiastas, bastante positivos en medio de una pandemia y de un cambio climático que afectó los últimos 3 años, pero que ahora hay algo que nos llena de esperanza, que las lluvias se están dando como debería de ser en un estado normal. Estuvimos 3 años bastante impactados. Si no logramos tener una buena circulación entre los municipios, si no logramos que este tipo de huelgas, este tipo de amenazas, de obstaculizar la circulación, no hagan un efecto negativo en la producción nacional, los productores estamos comprometidos a producir esa seguridad alimentaria que tanto necesita el país y que necesitamos en este momento garantizarla, porque cada vez que se obstaculiza una carretera, lo que están haciendo es atentando contra el sector productivo, y en eso deberían tener cuidado. Y ese es un llamado para el sector transporte y para los alcaldes que están obstaculizando la libre locomoción a los productores en aquellos municipios donde necesitan desarrollo y necesitan comida. Está con nosotros esta noche al banquillo el ingeniero Edgardo Leiva. Vamos a una pausa, en breve continuamos.
Seguimos al banquillo con el ingeniero Edgardo Leiva, productor agrícola en Honduras. Me ha hecho énfasis en algunas alcaldías. ¿Qué es lo que está pasando? Porque son reclamos que vienen siendo reiterados por parte del sector privado. Incluso me mencionó alcaldías, me dijo que extorsionan y citó directamente Catacamas. ¿Qué es lo que ocurre, ingeniero? Fíjense que nos hemos encontrado en la línea de distribución de algunos productos con algunas imprudencias, podemos decir, porque lo que no entienden es que al limitar la libre línea de distribución de alimentos, lo que están atentando es contra sus propios municipios. Tuvimos ejemplos en Catacamas de que hay un grupo de personas que están cobrando por cada camión que ingresa o cada camión que sale cerca de 200 lempiras. Hemos puesto la denuncia. Hay otros municipios de que se han tomado atribuciones, como por ejemplo La Esperanza. Entonces, nosotros lo que queremos como sector productivo es que entendamos que la pandemia es un tema que nos está afectando a todos, pero que tampoco, y que la salud es responsabilidad de todos. Lo que tenemos que hacer es guardar las medidas de bioseguridad, trabajar ordenadamente, con responsabilidad, inteligentemente para cuidar a las poblaciones, pero no es limitando el comercio de los productos alimenticios que un municipio va a mitigar el impacto de los efectos de la pandemia. ¿Y estas acciones, ingeniero Leiva, son propias de los alcaldes o son particulares que en algunas oportunidades se toman dicha iniciativa o esta atribución? Muchas veces hemos detectado, licenciado Rosendo, hemos detectado gente que se aprovecha de la situación, de las disposiciones de una alcaldía, o que la misma alcaldía va en contra de las disposiciones legales que emana el SINAJER. Entonces ahí hemos encontrado varias cosas y lógicamente a un temor a ser infectado o porque el trasiego de personas los infecte, que es normal, pero deberíamos de tomar conciencia que esta enfermedad al final vamos a tener que aprender a vivir con ella, vamos a tener que aprender a ser responsables y que la salud depende de cada uno de nosotros cuidándonos y saliendo responsablemente. La actividad económica no se puede parar. Y este problema en Catacamas y en La Esperanza, ¿ya lo lograron superar? ¿Ya están trabajando de manera armoniosa o han continuado? Tengo entendido que ya se ha logrado en Catacamas y se ha logrado en La Esperanza, pero esperamos que no vuelva a ocurrir este tipo de acciones en las comunidades y hacerles entender de que este tipo de acciones lo único que van a hacer es limitar el libre circulación de las mercancías. Bueno, sí. Yo sí quiero hacer hincapié que el mayor efecto que la agricultura tiene en este momento es un tema del cambio climático. Mire, eso, la segunda gran pandemia que tiene el sector agrícola es el tema del cambio climático. Y independientemente, y hay una preocupación, que hemos visto el coronavirus como nuestro gran enemigo, pero al final en el campo el tema del impacto del cambio climático es bastante fuerte y eso ha menguado enormemente las inversiones en el sector agropecuario y que tenemos que ser creativos para entrar a nuevas oportunidades. En ese sentido, la industria láctea ha hecho un enorme trabajo para ver de qué manera nosotros nos volvemos a una ganadería intensiva y no una ganadería extensiva. Honduras en los últimos 10 años pasó de 1.6 millones de hectáreas para una ganadería que tenía, ahora tiene 2.9 millones de hectáreas. Eso significa que ha habido una deforestación y que el productor tiene que entender que tiene que entrar en procesos nuevos. Tiene que haber un cambio de actitud para ver de qué manera producimos en menos extensión de tierra. Eso es lo que se llama una ganadería intensiva. Y la industria está trabajando con muchos productores para ver de qué manera sacamos mayor rentabilidad en cultivos como el ensilaje de maíz para producir más leche.
no en grandes extensiones de tierra. Y lo que tenemos que enfocarnos es a una ganadería sostenible que permita que el cambio climático no nos vaya a castigar con todas las acciones que nosotros hacemos al producir. Y estamos aprovechando los recursos que tenemos en el país y estas bendiciones que estamos experimentando dentro de tantas dificultades en esta recta final de mayo, ingeniero Leiva, una lluvia sostenida para que cuando vengan las dificultades de este cambio climático que no sabemos cómo nos va a afectar en los próximos meses, ese recurso que hoy abunda lo aprovechemos. Bueno, mire, para nosotros ha sido fundamental ver de qué manera se han aprovechado las cosechas de agua. Ha habido un programa bastante interesante en eso. Creemos de que es apostarle, pero también tenemos que apostarle al recurso humano que entiende el sistema de riego. Mucha gente en los últimos días nos hemos dado la tarea de profundizar un poco en el sistema de riego. Y es lamentable ver de que no hay muchos técnicos en el país en el tema del sistema de riego. Es lamentable que se mira desde una óptica comercial y no lo estamos haciendo desde una óptica técnica. Y ahí yo haría un llamado a la Secretaría de Agricultura y Ganadería que lo que más necesitamos en este momento, aprovechar estas lluvias, tener cosechas de agua, pero también en las épocas que no tengamos agua, necesitamos hacer instalaciones. ¿Sabía usted que lo más que nosotros contamos con la capacidad productiva, no llegamos ni a 1000 hectáreas con sistemas de riego por goteo, cuando es algo que es masificado en todas partes del mundo? ¿Cuántas hectáreas hay de clima controlado, como los invernaderos? O sea, tenemos que dar un paso y en eso tenemos que ser creativos, tenemos que empezar a tener nuevas visiones dentro del sector agroalimentario, sino realmente producir en el campo con las actuales condiciones del clima va a ser bastante difícil. Sí, ahora, en todo esto, clave fundamental el financiamiento, porque no todo productor en el país tiene la capacidad para sostener sus cosechas con recurso propio. Hay que acudir a la banca privada, a la banca estatal. ¿Cómo están esas rutas de acceso a recursos ahora mismo que en el campo se está planteando la gran recuperación económica del país en esta temporada de crisis? Mire, el campo tiene una fuerte esperanza con este tema del agrocrédito 8.7. Está esperando mucho que la apuesta que está haciendo el gobierno de garantizar el 70% de la inversión sea un éxito. Está a la apuesta de que la banca privada pueda entender que sí se necesitan unos temas de financiamiento en los cuales tenemos que ser ágiles. Pero más que todo, nosotros como industria láctea le hemos apostado a un tema, y la industria porcina, le hemos apostado a un tema de rentabilidad. ¿Y qué es la rentabilidad? La rentabilidad es cuando usted tiene productividad. O sea, usted no puede ir a sacar un préstamo para maíz cuando produce 60 quintales por manzana. Tiene que producir arriba de 120 para que usted sea rentable. Y esas son las cosas que debemos de entenderlas. O sea, en ganadería de leche deberíamos de estar en economía de escala. Deberíamos de estar produciendo tanto alimento como las vacas necesitan. Pero en este momento en Honduras, el grave problema es que hay un déficit de alimentación en la ganadería que lo hace improductivo. Si la vaca no está bien alimentada, no va a producir tanta leche y por eso tenemos parámetros de 4 litros por vaca al día. Nosotros deberíamos de estar en 20 litros por vaca al día, pero para eso nuestros animales deberían de estar consumiendo 50 libras por vaca al día, pero lo deberíamos de estar haciendo en una alimentación que proporcionaría un sistema de economía de escala. Un pequeño productor le tiene que apostar. Número uno, le tiene que apostar a tener un pozo, le tiene que apostar a tener una
tierra mecanizable y le tiene que apostar a un buen sistema de riego por goteo. Si no tiene esas tres cosas, va a ser bien difícil que el sector agroalimentario responda a una oportunidad, y la gran oportunidad es que el mundo va a necesitar comida. Ahora, y sienten que pueden tener acceso a estos recursos para ir dinamizando el sector agrícola y particularmente este tema que me abordaba de la ganadería en estos tiempos, o esas barreras que constantemente ponen en tela de discusión los productores siguen? Bueno, en eso hay ciertas empresas que están ganando el mandado. Por ejemplo, las plantas procesadoras de leche, las industriales. Hay varias empresas que tienen un sistema de crédito que han dispuesto hasta 30 millones para la parte agrícola. Se han hecho alianzas con Banprovi y donde se ha logrado prestar alrededor de unos 15 millones de lempiras para tener unas 6,000 hectáreas sembradas con algunos cultivos que le pueden beneficiar a la ganadería. Tenemos algunos mecanismos, por ejemplo, en carne de cerdo, que hemos logrado una línea de crédito de más de 30 millones de lempiras. Lógicamente, hay que tener una cartera crediticia sana para acceder a esos fondos. Y es lo que está dificultando. Recordemos que el sector agrícola tiene un lastre provocado por las malas decisiones políticas de las condonaciones, por las malas decisiones de política comercial, donde los productores siempre han perdido y donde tenemos un problema climático. Entonces, para nosotros debe de ser un conjunto de acciones por parte de las instituciones en las cuales hagamos que para el sector agrícola sea altamente rentable producir en este país, en medio de una post-pandemia que para nosotros va a ser bastante fuerte el tema de que el consumidor final no tenga un poder adquisitivo para comprar. Está con nosotros esta noche al banquillo el ingeniero Edgardo Leiva. Vamos a una pausa y ya regresamos. Estás viendo Al Banquillo gracias a Vitaflenaco. Te quita rápido el dolor gracias a sus cápsulas de gelatina blanda. Que le den Vitaflenaco. Seguimos al banquillo con el ingeniero Edgardo Leiva. ¿Qué mecanismo plantean ustedes como productores para dinamizar el acceso a esos recursos? Porque se habla de mucha liquidez, o por lo menos eso nos plantearon hasta antes de la pandemia en el sector financiero. Pero la queja que también se volvió frecuente es que estos recursos van a pocos y muchos que tienen la voluntad y que quieren hacer el esfuerzo de producir sin haber entrado antes o sin haber tenido acceso a préstamos, siguen con esa barrera, siguen con ese obstáculo. Bueno, primeramente hay un problema, licenciado Rosendo. Tiene una economía agrícola sumamente informal, que no tiene un mercado formal. Y si no tiene un mercado formal, difícilmente va a ser bancable. Segundo lugar, es que hay un problema de producción de economía de escala. Si un productor produce muy poco, no logra penetrar el mercado y entonces se queda en la economía informal. Es ahí donde nosotros hemos creado algunos conceptos de asociatividad, donde pequeños productores pueden organizarse. Por eso, hace como unos 4 meses organizamos el primer distrito lechero, donde 15 productores se unieron. Hemos formado los centros recolectores de leche, más de 150 centros recolectores de leche, y en la industria porcina lo que hemos hecho es que hemos creado convenios con el sector importador donde se ha logrado amalgamar la producción. Esos factores son determinantes para el acceso al crédito. Pero un gran problema que tiene la mayoría y que nadie lo ha tocado en el país es el tema de la tenencia de la tierra. O sea, todas las tierras rurales muchas veces no son bancables porque no están formalizadas. Entonces,
En esto nosotros creemos que hay que reinventarse, hay que hacer cosas muy diferentes. Gremialmente, las gremiales tienen que cambiar hacia nuevos conceptos de asociatividad o conglomerados, aprovechando las economías de escala. Ningún productor va a tener un éxito en una economía globalizada produciendo muy poco. Tiene que unirse, tiene que armar conglomerados o aquellas asociaciones de productores que comercialmente pesen en el mercado. La industrialización del agro es muy importante en el país, pero no la estamos visorando así. Cuando nos miramos los proyectos que tienen, están hablando de agricultura de subsistencia. Y eso, si bien es cierto, más bien lo que deberíamos de estar trabajando es en asociatividad, donde pequeños productores se asocien, formen conglomerados, formen centros de acopio, y en eso la industria láctea tiene un gran ejemplo. Más de 150 centros recolectores de leche han logrado diariamente casi recolectar más de 1 millón de litros de leche que se pone a disposición del consumidor a un costo eficiente. Todo ese sector informal de la economía que está fuera de esos eslabones tiene los problemas que está teniendo ahorita en esta pandemia. No tiene un mercado seguro. Y para tener un buen financiamiento tenemos que tener mercado seguro. Y para tener financiamiento también necesitamos tener una cartera crediticia limpia. Y en eso hay un gran problema porque la mayor parte de los productores están emproblemados y es donde se tiene que buscar una solución. ¿Cuál debe ser el papel y hasta el reto que ustedes los productores enfocados en un apoyo puntual a muchos productores que están en escala media y pequeña del Instituto Nacional Agrario? Por eso del problema de volver bancables sus tierras, que ahí está uno de los grandes problemas a enfrentar, de acuerdo a su exposición, ingeniero. Primeramente, el gremio productor, las asociaciones campesinas tienen que buscarle un problema a la tenencia de la tierra, pero de la forma ordenada, de la forma no aprovechándose ni siendo demagógico, sino tenemos que ser una forma congruente y legal que permita la propiedad de la tierra. En ese sentido, nosotros estamos en contra, por ejemplo, de las invasiones, estamos en contra de algunos mecanismos en los cuales la gente se aproveche. No es eso, o sea, lo que tenemos que tener es, por ejemplo, un MINA ordenado. Tenemos que tener un instituto de la propiedad más priorizado a la zona rural para que le dé garantía al sistema bancario que en efecto las tierras que se sometan a una garantía deben de tener respaldo legal. En esa medida también ir ordenando gremialmente lo que son los centros de acopio o lo que llamaríamos conglomerados, que podría permitir producir en economía de escala. Si no producimos en economía de escala en este mundo globalizado, aprovechando una post-pandemia, el sector agrícola va a ser bien difícil que salga adelante con un sector de subsistencia. Y a veces hemos criticado esos programas sociales de subsistencia, cuando lo que deberíamos de estar haciendo es cambiando la visión o la actitud de los productores a un sistema de asociatividad, empujando una economía de escala para vender, para producir al menor costo y vender al mejor precio. Y en estos tiempos de reingeniería del sector agrícola, ¿cuáles visualiza van a ser las capacidades? Con las limitantes que ya tenemos de los productores, llegar a producir en qué porcentaje, y hablemos básicamente de lo esencial para la población hondureña: maíz, frijoles, arroz, un poco de sorgo, sin descartar los otros productos que ahí han estado como parte ya de la actividad agrícola del hondureño. Ahí es el tema y el gran trabajo que tiene la Secretaría de Agricultura. Identificar aquellos rubros que realmente podamos producir en economía de escala y que podamos crear los centros de acopio. Tenemos algunas infraestructuras que no se han aprovechado. Por ejemplo, Lima. No se ha aprovechado Lima
para ese gran centro de acopio, o no hemos aprovechado las partes de la Secretaría de Agricultura que tiene muchas regionales. O sea, ¿de qué manera vamos a identificar? Usted no puede hacer una planeación sin estadística. Número uno, los productores no están identificados. Debería de haber, por ejemplo, y nosotros lo propusimos varias veces, debería haber un RTN con el número más una A, para que el productor agrícola tenga acceso a la exoneración de impuestos, que ha sido un dolor de cabeza. O sea, si le preguntamos a la mayor parte de los productores, no logran ese beneficio. ¿Qué pasó, ingeniero, con la propuesta que viene desde la administración anterior del actual gobierno de dejar libre de aranceles los insumos agrícolas e incentivar al sector? ¿No llegó? Bueno, ¿O qué? Es que ahí yo particularmente le voy a echar mucha culpa a los técnicos de CEFIN que han puesto engorroso este trámite. Era bien sencillo. Usted podía tener un RTN con una A en la cual todo aquel que se dedique a la agricultura podría tener acceso. Pero un pequeño productor que tiene que hacer un trámite para hacer una exoneración, que tiene que venir a Tegucigalpa, eso lo vuelve engorroso. Y ahí yo sí voy a decir de que la SAC le ha faltado, y por muchos esfuerzos que han hecho con los técnicos de CEFIN, de las diferentes instituciones, a defender ese principio en el tema de exoneraciones, y a veces lo hemos vuelto un tanto burocrático, y ahora con esta pandemia se vuelve hasta a veces inalcanzable para un productor conseguir una exoneración en un sistema de riego, porque no está por principio, sino que está simplemente porque lo tiene que ir a tramitar el 15% de impuestos sobre venta a hacer una exoneración. Y así hay muchos criterios que son personalizados de algunos técnicos en los cuales volvieron engorroso, y cuando es un sector tan importante que solo le damos 1.200 millones en un tema de exoneración para producción, cuando hay otra cantidad de exoneraciones en el país, vemos de que hay que tener una pelea. Yo le he dicho varias veces a la Secretaría de Agricultura y Ganadería que deberíamos de enfocarnos en ver de cuáles son las cosas en las cuales tenemos que luchar por el sector agropecuario. Ingeniero Leiva, y ya cerrando, en esta época de emergencia mundial y nacional, debemos decir, ¿habrá capacidad en el productor nacional al menos de acercarnos a producir lo que vamos a consumir? Tenemos que aceptar paladinamente que el país importa casi el 60% de los alimentos. Ha habido un abandono, se ha hecho en los últimos 5 años, se ha hecho un esfuerzo enorme por recuperar esa capacidad productiva. Pero si no logramos llegar con las medidas apropiadas del sector agrícola, va a ser bien difícil que anualmente mejoremos un 10, un 15%, reducir las importaciones. Debería de haber un mecanismo de reducción de importaciones, siempre y cuando conectando, porque al final, y le voy a poner un ejemplo, se importan 600 millones de lempiras en quesos y el sector artesanal ahorita está débil. Lógicamente, el sector artesanal no ha tenido acceso a financiamiento y no le podría vender a grandes compradores. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad instalada o porque no tiene calidad de producción o no tiene los equipos adecuados para producir diferentes quesos que necesitan algunas industrias. Es ahí donde tenemos que reorientar los esfuerzos. A veces podemos tener discursos vacíos en los cuales realmente no se le está apoyando al sector agroalimentario, y en eso yo creo que es también parte de culpa de nosotros los gremios, de que no hemos realmente con los líderes señalado los problemas que realmente están afectando al sector productor. Ingeniero Leiva, le agradezco, muy amable por habernos acompañado.
Gracias a ustedes, Rosendo, y a la audiencia que nos ha escuchado esta noche. El productor del campo en nuestro país, don Edgardo Leiva, esta noche al banquillo. Cerramos siempre recordándoles el uso de la mascarilla como el método ideal para la protección nuestra y suya. La mascarilla es nuestro escudo. Por su sintonía esta noche al banquillo, muchas gracias. Miles de emprendedores hondureños, que conforman más del 70% de la fuerza de generación de empleos en el país, resultarán beneficiados con la apertura inteligente de la economía, que también contempla la reactivación de sus labores, pero de manera organizada, gradual y con estricta vigilancia epidemiológica. El sector de las MIPYMES es fundamental para la economía del país. Es por eso que el presidente Juan Orlando Hernández informó que se les ha brindado un apoyo integral desde el inicio de la pandemia, que consiste en financiamiento a tasas preferenciales, así como asesoría, créditos fiscales, entre otros. Y requiere de que todos nos unamos para enfrentar esto y nosotros dar el ejemplo desde el gobierno y cómo están dando el ejemplo esta mesa de MIPYMES y otras más. Así es de que en suma, cada quien es responsable de sus decisiones, el proceso electoral va en camino, eso es parte de la certidumbre que el país está mostrando como una democracia ya madura y en ese sentido seguirán ellos en esa actividad como otros también ya lo están haciendo. Nosotros, como se los mencioné a ellos, vamos a seguir por la ruta de el trabajo por Honduras 24/7 como tiene que ser. De eso se trata. Bueno, como ustedes han visto en esta mesa y en los testimonios y en las llamadas, miren ustedes, este es el ánimo, el impulso que necesitamos. Como parte de ese apoyo, también surge la primera feria virtual para las MIPYMES, llamada Honduras Consume Local, a llevarse a cabo del 15 al 19 de junio. El director de Semprende, Luis Colindres, recalcó que el acceso será gratuito y por medio de la plataforma de Emprende Guía.